Ji-dam es un omega que tiene problemas para controlar sus feromonas, lo que le impide entrar a la universidad, pero felizmente un chico con apariencia de zorro le propone algo extraño, casarse con él cuando apenas se conocen, diciendo que de esta forma podrá ingresar a la universidad sin problemas. ¿Qué es lo que ganará aquel alfa de ese acuerdo poco común? En una noche nevada y desolada, un pelinegro se encontraba lamentándose por haber arruinado por segunda vez su examen de ingreso a la universidad, y todo era porque debido a los nervios no controlaba sus feromonas. No podría enfrentar a sus tíos que lo habían apoyado tanto, y debido a estar distraído, soltó su boleta de examen. Sin ella no tendría un descuento en la librería y se lanzó a recuperarla, sin importar el peligro de caerse del puente en el que estaba. Felizmente alguien logró alcanzarlo en el último instante, salvando su vida y quedándose ambos abrazados en el suelo. La persona que lo salvó era un atractivo castaño, quien lo puso nervioso y sin querer soltó sus feromonas, lo que fue percibido por el más alto, quien se puso a olfatearlo y cuestionarle si era omega. Al notar que aquel chico podía ser alfa, intentó alejarse, pero este le preguntó si es que quería casarse con él. En casa, Ji-dam, el pelinegro, estaba averiguando sobre la admisión especial que había para recién casados. Era un beneficio que el gobierno les daba y además podría acceder a una beca completa si obtenía una nota mínima requerida. Los requisitos era que fueran alfas u omegas en sus 20s y recién casados, así como demostrar que realmente eran una pareja para poder acceder a ese beneficio. Para el omega era algo confuso y recordó que aquel alfa le propuso casarse, pues él necesitaba a alguien para casarse y el más bajo ingresar a la universidad. En ese instante no había entendido y el castaño había apuntado su número en su móvil por si aceptaba su propuesta. Luego de saber los beneficios de casarse, estaba pensándolo bien. Además, aquel chico no se veía como alguien malo, era guapo y parecía ir a una escuela prestigiosa, por eso no demoró en llamarle. Así, a la mañana siguiente, ambos fueron a la oficina de registros para llenar el acta de matrimonio, y ahí Sang-woo, el alfa, se enteró de que el otro era mayor que él, pero este no le tomó importancia, y el más alto decidió llamarle cariño para molestarlo, lo que avergonzó demasiado al omega, y cuando el menor acarició su oreja, Ji-dam jadeó. Como consecuencia, ambos se sonrojaron por completo y terminaron por registrar su matrimonio rápidamente. Luego de unos días, el pelinegro fue a la casa del alfa para poder ver bien sobre la solicitud especial de admisión, pues debían hablar sobre los otros requisitos que debían cumplir. El más importante era producir una feromona especial, que era la combinación de las feromonas de los dos y solo se producía mediante abrazos, besos y tener intimidad. Esta se medía con un reloj. Sang-woo no tardó en acercarse a él para verificar los valores de la feromona especial, aclarándole que no era su tipo y que no debía temer porque no tendría intimidad con él, solo harían lo necesario para cumplir con los requisitos mínimos. Sin embargo, aunque se abrazaron, no era suficiente y al averiguar más en internet, se enteraron de que habían modificado el reloj para que no hubiera admisiones fraudulentas. El reloj mediría según las emociones de ambos, y por eso el alfa le pidió besarse. Pero ante la negativa del mayor, decidieron solo abrazarse cuando durmieran. Ji-dam se despertó en medio de la noche para beber agua, solo que no pudo moverse por el agarre del contrario, y así notó que este tenía un gran bulto ahí abajo. Quiso despertarlo, pero pronto el menor se aferró a él mientras notaba lo caliente que estaba y las feromonas que soltaba. Era su Ruth y parecía no poder controlarse. El castaño lo besó mientras estaba aún confuso por su celo, y aunque el omega quiso apartarlo, no tuvo las fuerzas para hacerlo, dejándose llevar por las feromonas de Sang-woo, quien lo tomó sin compasión. A la mañana siguiente, el más bajo despertó confuso y recordó todo lo que pasó. Lo peor era que el alfa aún estaba dentro suyo, y mientras intentaba sacarlo, este despertó, por lo que no tuvo más opción que apartarse y darle un golpe en la cara para que no lo mirara en ese estado. Más tarde, el pelinegro tomó pastillas para cuidarse y el menor se disculpó con él, pues no había tomado inhibidores la noche anterior. Por eso se descontroló, aunque Ji-dam, al pensarlo bien, fue su culpa porque él no controlaba aún sus feromonas y puede que éstas afectaran al alfa, quien solo reaccionó a él. Sang-woo parecía realmente arrepentido por lo sucedido. Dijo que podía cancelar la solicitud de matrimonio y que pagaría por todos los gastos legales, incluso si lo demandaba por haberse sobrepasado con él. Debido a lo considerado y buen chico que parecía ser el menor, el pelinegro se compadeció de él. Unas semanas después, ambos se mudaron a los dormitorios de la universidad, pues aquel día, con todo lo que hicieron, habían cumplido todos los requisitos que exigía la admisión.
Los requisitos para el siguiente medio año eran mucho más flexibles y no necesitarían más que abrazarse. Así el castaño le pidió que se abrazaran para cumplir su cuota del día, pero fueron interrumpidos por otro alumno que les pedía que movieran sus maletas del pasillo y el mayor se separó nervioso de Sang-woo para correr a sacarlas de ahí. En su primera clase juntos, Ji-dam estaba nervioso porque estaba solo. Su esposo había salido del aula para atender una llamada y él no conocía a nadie. Escuchó a unas alumnas hablar detrás de él sobre un chico guapo que parecía idol, y cuando entró su alfa, una de las chicas dijo que era él de quien hablaba. Al parecer el castaño era más guapo de lo que pensaba. Los días pasaron tranquilos y sin problemas, abrazándose a diario para cumplir con el requisito mínimo, hasta que el Omega recibió un correo que cambió todo, pues el requisito había sido cambiado y debían de conseguir 600 puntos en un solo mes, no en medio año. Estaban en graves problemas. El pelinegro estaba muy preocupado y ansioso. No obstante, Sang-woo tuvo una idea y era tocarse a sí mismos mientras estaban de espaldas. El mayor intentó pensar en cosas sucias, pero terminó pensando en el castaño. Por eso cuando terminó, soltó su nombre sin pensar y trató de disimular para que el alfa no se diera cuenta. Cuando comprobaron sus relojes, el menor tenía solo 5 puntos, a diferencia de él que tenía 87. Eso solo podía significar una cosa, que tenía sentimientos por él, solo que no quería admitirlo y solo mintió diciendo que tenía lo mismo. Al día siguiente, Ji-dam fue abordado por su compañera de clase, la que le gustaba Sang-woo, y esta le interrogó sobre los gustos del alfa, pero no pudo decir mucho, no lo conocía, y pronto se sumó otro chico, quien empezó a hablar mal del castaño, diciendo que en la preparatoria había sido problemático, que se metía tanto con chicos como chicas, solo que esto no desanimó a la chica, por el contrario, le pareció aún más atractivo. El Omega solo huyó de allí y más tarde se encontró con su esposo, escondiendo de él los globitos que había comprado, pues no confiaba en que si el más alto se descontrolaba, él podría rechazarlo. Una vez llegaron a los dormitorios, se encontraron con una escena de su vecino de cuarto, exigiendo un cambio de habitación a la encargada, pues al parecer no se llevaba bien con su compañero de cuarto, quien era el mismo chico que antes los regañó por las maletas en el pasillo y que tenía una apariencia de malote. Ji-dam decidió no meterse con ese sujeto, pues al parecer no le caía bien y no quería problemas. Mientras pensaba en ello, Sang-woo le preguntó por qué compró globitos y que si esta vez sí quería besarlo viéndolo con las mejillas sonrojadas. Sin embargo, el Omega se negó completamente y dijo que había comprado eso solo como precaución, por si pasaba de nuevo lo de la vez anterior. Ante ello, el castaño se lamentó y dijo que no lo atacaría otra vez, aunque a eso no se refería el mayor, y le aclaró que más bien era porque temía que él atacara al más alto, pues era más probable que un chico guapo como Sang-woo fuera atacado en vez de alguien como él, diciendo que no se preocupara por lo que pasó la otra vez. El alfa de manera juguetona declaró que entonces significaba que podía besarlo y así no tardó en hacerlo, solo que provocó que el contrario se descontrolara un poco. Felizmente no avanzaron más y al día siguiente Ji-dam se lamentaba por dejarse llevar tan fácilmente por el menor. Desde el día anterior había estado demasiado acalorado y todo tenía sentido porque cuando el castaño llegó al dormitorio, se encontró con que Su-hyun había entrado en celo y por más supresores que tomó, no podía controlarse, rogándole que le ayudara. Sang-woo, aunque quiso controlarse y ser considerado con el otro, no pudo aguantar ver cómo el Omega se tocaba mientras decía su nombre y lo tomó tanto como éste quería. Al día siguiente, el pelinegro despertó confundido, estaba en su cama, pero lo último que recordaba era estar comiendo una hamburguesa hasta que vino a su mente todo lo que hizo con su esposo, solo que quiso negar ello y para comprobarlo vio su reloj. Había conseguido más de 1500 puntos y solo quería desaparecer en ese instante. Pudo escuchar la voz del alfa que hablaba por teléfono en el baño, quien decía que siempre había estado enamorado de Ji-dam, es decir él, y que lo persiguió por años. El mayor no podía creer lo que escuchaba. Estaba demasiado avergonzado y más cuando Sang-woo salió del baño y le preguntó si estaba bien, lo que le puso más nervioso y terminó acorralado por el castaño. Iban a besarse hasta que fueron interrumpidos por la alarma del reloj del Omega, que avisaba su frecuencia cardíaca elevada. Esto generó risas en el más alto y avergonzó más al mayor, pues era el alfa quien debía hacer sonar su alarma. Supuestamente estaba enamorado de él, aunque esto último fue aclarado por el chico, ya que él solo le había mentido a su padre para que no sospechara de su matrimonio.
En la mañana la primera clase que tuvieron fue sobre el cuerpo de los omegas y alfas, llegando a hablar sobre el tamaño que tenían los alfas ahí abajo y comparándolo con el largo de un teléfono móvil. Por esto Yidam sacó su móvil para confirmar, pero el alfa puso su móvil encima del suyo para decir que realmente su banana era de ese tamaño, lo que sorprendió al mayor y lanzó su móvil sin querer. Ahora tenía su pantalla quebrada y tenía muchas deudas como para comprar uno nuevo. Al salir de clase con el menor, se encontraron afuera con un hombre mayor, quien hablaba a Sang-woo casualmente y este solo lo ignoró, pero el señor saludó animadamente al omega cuando se dio cuenta de quién era. Así fue que se enteró de que el hombre era el padre del menor, siendo llevados a un restaurante lujoso para comer. Yidam podía notar a simple vista que el señor era rico por el reloj que llevaba, y al conversar con él pensó que era alguien agradable hasta que le dio de comer más vegetales porque era bueno para los gestantes, lo que fue reclamado por el castaño, ya que aún eran universitarios. Su padre se ofendió, pues cómo se habían casado y no habían hecho nada aún, solo que esto no fue negado por los chicos y el mayor de los tres preguntó si es que acaso se casó con un desconocido solo para no tener que estudiar en el extranjero. El pelinegro, al ver lo tenso que estaba todo y que si no actuaban como una pareja real su admisión a la universidad peligraba, decidió actuar meloso frente al señor, lo que fue aprovechado por el más alto, quien lo besó indecorosamente y luego salió de la habitación por una llamada, dejándolos solos. En ese instante, Yidam se puso nervioso, no sabía qué hacer o decir, pero su suegro lo tomó de las manos y le pidió que cuidara bien de su hijo, pues luego de cierto incidente había pasado por muchos problemas, lo que solo fue confirmado por el omega, quien no tenía idea de nada, pero actuaba como que sí sabía todo. De esta forma, el mayor le dio un regalo de bodas para ambos. Cuando regresaban a los dormitorios, se pusieron a discutir sobre lo que pasó en la cena, pues ya habían pasado límites y ya no era necesario que Sang-woo le dijera a Hyung, a su parecer, sino que le diría cariño. Así estaba molestándolo hasta que el mayor tuvo un mareo y fue sujetado por el contrario. Para el pelinegro era raro que pasara eso y solo tomó una pastilla cuando estuvieron en el cuarto. Según el alfa, podría estar teniendo un shock de feromonas, que era un síntoma luego de haber tenido su primera vez. Le solía pasar a los omegas en su adolescencia, solo que Yidam negó que hubiera sido su primera vez y cambió la conversación cuando abrió el regalo de bodas que le dio su suegro. Misteriosamente era un teléfono móvil. ¿Cómo había sabido ese señor que su móvil estaba roto? El castaño le quitó importancia, pues su padre siempre era así. Seguro lo había investigado y por eso también sabía que era omega, pues nadie se lo había dicho y al parecer gastó mucho dinero para saber quién era el pelinegro. A la mañana siguiente, Yidam se levantó temprano para poder ir al gimnasio y antes de salir, Sang-woo despertó, confundido al verlo alistarse, pero el más bajo solo dijo que leyera una hoja que le estaba dejando, yéndose sin decirle algo más. La hoja eran las condiciones para su matrimonio arreglado. Lo que más hizo reír al alfa fue que mensualmente se tendrían que dar 20 abrazos, 5 besos y 2 deliciosos. Una vez estuvo en el gimnasio, estaba determinado a tener un mejor cuerpo para sorprender al menor. No obstante, antes de que pudiera empezar con el entrenamiento, su vecino de habitación apareció, indicándole cómo debía sostener correctamente la barra, solo que debido a su apariencia de chico malo, el omega intentó no discutir, y solo le hizo caso hasta que el moreno se alejó de él, para que continuara con el ejercicio. Por alguna razón, al ver las marcas de mordida que tenía Yidam en su cadera, se había sentido acalorado y trató de tranquilizarse. Después de ello, ambos estaban platicando en los vestuarios. Ahí el omega se enteró de que Dae-hyung, es decir, el moreno, tenía hermanos menores que eran trillizos y que por eso lo ayudó con todos los ejercicios. Él le recordaba a sus hermanitos. Debido a estar distraído, el mayor de los dos se lesionó el tobillo cuando una pesa se le cayó y el pelinegro tuvo que ayudarle a caminar hasta los dormitorios. En el ascensor, el más alto se dio cuenta de que Yidam tenía marcas en su cuello y por eso le advirtió sobre los rumores que circulaban de Sang-woo. Un tal Juntek encontró al castaño haciendo el delicioso con la enfermera de la escuela, pero que pagaron a los maestros para que no dijeran nada y enviaron a aquel chico al psiquiátrico. No solo eso, sino que el chico se había lanzado de un edificio. Esto sorprendió al omega, pero no sabía si creerlo o no. Tampoco es que podía pensar que no era así porque no conocía en realidad a su esposo y se preguntó si es que eso estaba relacionado con lo que le habló su suegro. El menor iba a preguntarle por más, pero al llegar a su piso se encontraron con el compañero de cuarto del moreno,
quien se molestó al ver que estaba con Jidam y le dijo que solo estaba fingiendo estar herido, gritando al moreno y empezando una pelea de la cual huyó el Omega, entrando a su cuarto y encontrándose con que Sang-woo lo esperaba para preguntarle sobre la hoja con condiciones que le había dejado. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal, Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.